Bueno, continuando con nuestra clase, que pienso que es la última clase, la inflamación ginecológica es uno de los temas que yo ya les he mostrado en todos los extendidos en citología, al mostrar el sistema de Bethesda, todo lo que la citología, el PAP puede captar. Ustedes saben que no es un método directo para determinar el tipo de microorganismos que tiene esa leucorrea, ese flujo. Entonces, sí es específico el frotis y cultivo. En la colpitis o la cervicitis es lo que nosotros vamos a ver, vamos a tratar de analizar desde el punto de vista macroscópico, y con eso nosotros tenemos que ver cuáles son los microorganismos que vamos a ver en la citología y cuáles los que tenemos que pedir frotis y cultivo. Entonces, el flujo, la leucorrea, se define como toda pérdida no hemática que drena por los genitales. Es la causa más importante. La causa más importante es debido a una infección ginecológica. Si es localización alta, es la EPI, que proviene de una infección aguda ascendente procedente de endometrio, trompa, hasta de otras infecciones de la pelvis. Y de localización baja, ecto, cervix, endocervix, vagina, de menor oportunidad, la vulva. El flujo vaginal, unas causas más frecuentes en la consulta ginecológica. Prácticamente es en la consulta es diario el motivo de consulta de leucorrea. Y también lo que más nos da dolor de cabeza para los tratamientos. Cuando nosotros decimos o clasificamos ese flujo en un flujo blanco, es la leucorrea cuando el flujo es blanquecino. Mucoso transparente se dice mixorrea, amarillento cuando es xantorrea, verdoso cuando es clororrea. Puede haber combinaciones, miso, xantorrea, xanto, clororrea. Otra clasificación pueden ser flujos pruriginosos con escozor y prurito, añosa, o en pacientes diabéticas. Generalmente el origen ya podemos hablar de una candidiasis o de una micosis. Flujos irritantes, inicio de inflamación, alergia, flujos no irritantes, moco abundante de acuerdo a su fecha ovulatoria o ectopia, la hidrorrea que proviene del endometrio, o flujos no irritantes de tipo hormonales. Hay flujos purulentos, entre los cuales podemos encontrar la gonococcía, pólipos cervicales inflamados, dan este tipo de flujo. Pero lo que nos interesa realmente es investigar la causa del origen de la lesión causal que produce estos trastornos inflamatorios. Todo esto se diagnostica con un buen examen clínico, una macroscopía, ayuda a la colposcopía, la citología y estudios bacteriológicos, que es la secreción vaginal. Los flujos provienen generalmente del cuello uterino y de vagina, es lo más frecuente. Si vemos el aspecto clínico macroscópico de la mucosa o de la secreción, si nosotros vemos que esa es de una coloración normal, coloración rosa pálido, puede ser de color normal habiendo infección, pero hay contaminación de Coccobacillus. Puede ser rojizo, en el cual haya una infección, pero ese rosado puede ser rojizo uniforme. Pueden haber puntillados rojos, pueden haber puntillados blancos. Es lo que se observa en la colposcopía. En estos tres casos, cuando es normal o normal habiendo contaminación de Coccobacillus, sí verdaderamente hay infección y duele al colocar el espéculo o al tacto normal. Cuando la mucosa es roja, con pequeñas cavidades quísticas, múltiples úlceras, estamos frente a una vaginitis no específica descamativa. La vaginitis enfisematosa o quística, de contenido gaseoso durante el embarazo, a nivel del tercio superior de vagina, en forma de pequeños quistes que al romperse deja un olor característico. La vaginitis atrófica de la menopausia, posirradiación, postcirugía, produce dolor, secreción purulenta y hemorragia. La mucosa es delgada, pálida, lisa, y en la forma aguda se vuelve roja.
La mucosa atrófica vemos que es muy frecuente y se observa generalmente con la colposcopía. Cuando es una colpitis a puntos rojos, esto ya desde el punto de vista colposcópico. Puntillado rojo con asa capilar doble en la histología frecuente en los tricomonas, hongos o flora inespecífica. Puede ser focal o en extensas zonas o ambas. Y la prueba de Schiller da yodo negativo. La colpitis a puntos blancos. Con asa capilar simple a la histología, la mucosa está congestiva y la prueba de Schiller da yodo positivo. Otra forma de colpitis, tenemos colpitis focal, mixta, vesicular o ampollosa, que constituye el diagnóstico que nos da a pensar una herpes simple, colpitis papilas en dedos de guante al aplicar el ácido acético, la colpitis hipertrófica o granulosa que se ve mucho en gestantes y en pacientes portadoras de tricomonas, colpitis enfisematosa quística, pequeños quistes con gas se ven en gestantes, también la colpitis atrófica petequial o senil. El aspecto citológico, en algunos casos, como yo ya les había explicado al ver el sistema Bethesda en relación a los cambios reactivos en un extendido negativo para lesión intraepitelial o LIE o SIL, vemos que se puede hacer el diagnóstico citológico. Las tricomonas vemos que son elementos piriformes, van acompañados de fondo leucopiositario, las candidiasis que se presentan como hifas, a veces en esporos, y se puede ver también un fondo que no es inflamatorio. La Gardnerella, fíjense que son pequeños bacilos que ocluyen prácticamente las células y ahí encontramos las células clave o los clue cells que son característicos de la Gardnerella. El actinomyces que se presenta en las pacientes portadoras de DIU de largo tiempo de evolución, que se pueden ver en formas aracnoides, que es lo más frecuente. El herpes, que cuando se rompen esas vesículas podemos hacer un frote, un extendido del líquido que está saliendo de las ampollas y podemos ver este tipo de células que son multinucleadas, hay moldeamiento y se encuentran como unos histiocitos multinucleados. Y el virus del papiloma que da los coilocitos, que son signos patognomónicos de la infección por el virus del papiloma. Las imágenes microscópicas en las vaginitis, aspecto generalmente sucio, leucocitos desintegrados, hay detrito celular, hay histocitos gigantes multinucleados. Las células presentan deformación, decoloración o citólisis, vacuolización en anillo de sello. Sus núcleos están deformados, fragmentados, cromatina desaparecida, cariorexis, cariolisis. Todo eso se ve. El estudio de la secreción vaginal es fundamental para el esclarecimiento del agente específico que produce la vaginitis y también informa las características definidas con un proceso diagnóstico asociado como un informe completo de la sensibilidad obtenida para el tratamiento médico etiológico. Para descartar la asociación o para determinar cuál es el microorganismo que está produciendo ese flujo, es lo que tenemos que hacer el estudio de la secreción vaginal. No debemos olvidar eso. Los hallazgos pueden haber bacterias aeróbicas, anaerobios, pueden haber micoplasmas, pueden haber bacterias aerobios como los hongos, parásitos como tricomonas, amebas o decilios de parásitos. Y no debemos olvidar que siempre con el frote y cultivo debemos pedir la sensibilidad a los antibióticos para hacer un tratamiento específico y así poder terminar con este flagelo que es el flujo, que toda mujer tiene, toda mujer en etapa sexualmente reproductiva y que tiene hijos puede tener una secreción anormal, o sea, puede tener una infección, tanto una EPI o puede ser de localización baja, como hemos dicho, las vaginitis, las colpitis, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.
Quiero agradecer toda esta serie de clases que hemos tenido en el módulo de patología del TGI. Nos quedan dos cosas importantes, que son el cáncer de cuello uterino, específicamente la clasificación del estudio de la FIGO que hay en cualquier libro de ginecología. Eso vamos a ir viendo, ustedes van a ir leyendo también qué es lo que nos queda, y también el tratamiento de las lesiones precursoras que actualmente se hacen con la radiofrecuencia, crioterapia, electrofulguración, láser terapia. Eso es muy importante conocer, que eso vamos a dar en las clases prácticas, y vamos a ir viendo y determinando cuáles son las pacientes que tienen indicaciones de estos tratamientos. Bueno, muchas gracias por todo, y vamos a volver en algunos temas, porque eso son del día a día, y tenemos que ir, digamos, mejorando con la práctica. Muchas gracias.